Yo escuché que si dices su nombre 3 veces se te aparece, pero te saca los ojos. Bienvenidas, criaturas del cosmos, a una clase más del curso de ecuaciones diferenciales con Miss Ish. El día de hoy tenemos nuestra segunda clase del curso, pero es la primera en la que vamos a ver cómo resolver ejercicios. El primer tema del curso de ecuaciones diferenciales, ya entrando en materia, es ecuaciones diferenciales de variables separables. Son las más sencillas que nos vamos a encontrar, las más fáciles de resolver, entonces es aquí por donde se empieza. Bueno, si una ecuación diferencial yo la puedo escribir de alguna de estas tres formas, entonces voy a decir que es una ecuación diferencial de variables separables. ¿Por qué? Porque aquí tengo bien separadas la diferencial de y y la diferencial de x. Y de este lado también tengo bien separadas las funciones que son únicamente de x y las funciones que son únicamente de la variable y. Tengo solamente y abajo y tengo solamente x arriba, por eso están bien separadas. En el caso de la segunda forma, tengo una función de x por la diferencial de x en el lado izquierdo de mi ecuación y en el lado derecho tengo una función de y por la diferencial de y. Nuevamente, de un lado tengo una sola variable y del otro lado tengo otra variable diferente. Están perfectamente separadas. Finalmente, la tercera forma en la que yo la puedo escribir o la puedo encontrar es una función de x por la diferencial de x más menos una función de y por la diferencial de y igual a 0. Nuevamente aquí, aunque estén del mismo lado de la ecuación, están bien separadas las x de las y. Es por eso que llamamos esto ecuación diferencial de variables separables. Ahora, yo las puedo encontrar escritas de esta forma o las puedo encontrar escritas de una forma en la que las variables están mezcladas y yo las tengo que separar. Normalmente esa va a ser la forma en la que me van a dar los ejercicios a mí, sobre todo en las tareas y en los exámenes, porque mi trabajo es separarlas para poder después resolver mi ecuación diferencial. Y bueno, cuando yo quiero separar mis variables para resolver mi ecuación diferencial, la forma que más me va a convenir para resolverla es la segunda. Poner todas las funciones de x de un lado y todas las funciones de y del otro lado para que yo las pueda integrar de forma separada, ya que precisamente esa es la forma en la que se aconseja resolver una ecuación diferencial de variables separables y de todos los tipos. En realidad, lo que vamos a buscar es separar todas las x y las y. ¿Cómo? Pues despejando. El despeje que conocemos desde la secundaria lo vamos a utilizar aquí, de tal forma que yo tenga puras x de un lado y del otro lado tenga puras y. O la letra que podamos llegar a tener, porque pues sobre todo cuando resolvemos ejercicios ya de aplicación, si mi variable es el tiempo, pues tengo una letra t, si mi variable es la frecuencia, pues tengo una variable f o una variable omega, pero el concepto es el mismo. Voy a dejar de un lado una letra y del otro lado la otra letra. Una vez que yo ya separé de un lado las x y del otro lado las y, lo que voy a hacer es integrar ambos lados de la ecuación por separado y ya que hayamos integrado, lo único que vamos a hacer es acomodar las cosas para que se vean lo más bonito posible y obtener nuestra solución general. Cuando yo resuelvo mi ecuación diferencial, lo primerito que voy a obtener es mi solución general. Ahora, como una pequeña acotación, si se fijan, casi siempre utilizo los colores negro, azul y rojo. En este caso vamos a agregar el color rosa, pero este va a ser únicamente para anotar trucos y tips que van a ser de mucha utilidad en todo el curso de ecuaciones diferenciales, ¿de acuerdo? Continuando, vamos a entrarle de una vez a los ejercicios para ver cómo se resuelve mi ecuación diferencial de variables separables. Entonces, lo que teníamos escrito de este lado nos decía que lo primero que tengo que hacer es despejar mi ecuación diferencial para que yo tenga
solamente x de un lado y solamente y del otro lado. En este primer ejemplo vamos a resolver una ecuación diferencial que es bastante sencilla. Tengo la diferencial de y sobre diferencial de x más 4xy igual a 0. Entonces, cuando nosotros hacemos despejes es un poco echarle de nuestra imaginación y hacer uso de las herramientas matemáticas que tengamos frescas en ese momento. Yo lo voy a resolver de una forma, pero si a ustedes se les ocurre otra forma más rápida de hacer el despeje, pues es totalmente válida. También, si necesitan hacer más pasos para lograr despejar, no tiene nada de malo, cada quien lo resuelve a su paso, ¿de acuerdo? Entonces, mi ecuación diferencial es diferencial de y sobre diferencial de x más 4xy igual a 0. Como yo quiero dejar las y de un lado y las x del otro, lo primero que voy a hacer es separar esto en dos miembros. Dejo de un lado la diferencial de y sobre diferencial de x y del otro lado mi 4xy, como está sumando, va a pasar restando, menos 4xy, yo lo escribí al revés, pero no tiene ningún problema. Ahora, de este lado tengo una y tengo una x. Me conviene pasar esta y dividiendo para este lado. Como aquí está multiplicando, la voy a pasar dividiendo. Y al mismo tiempo, esta diferencial de x que está aquí abajo dividiendo, la voy a pasar multiplicando. De tal forma que obtengo diferencial de y sobre la y que voy a pasar dividiendo igual a menos 4x por la diferencial de x que de este lado está dividiendo y va a pasar multiplicando. Si se fijan, así de rápido ya terminé mi despeje. Del lado izquierdo tengo solamente y del lado derecho tengo solamente x. Una vez que yo ya logré separar mis variables, el siguiente paso es integrar ambos miembros de mi ecuación diferencial. Esta la pongo entre paréntesis porque este menos aquí pues es medio problemático y se ve feo si no lo escribo dentro de un paréntesis, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a resolver nuestras integrales. La primera integral que tengo es la integral de la diferencial de y sobre y. Si nosotros nos vamos a nuestro formulario, esta integral la voy a encontrar tal cual así, pero con x arriba y x abajo. Entonces, si la integral de diferencial de x sobre x es logaritmo natural de x, la integral de diferencial de y sobre y, pues es logaritmo natural de y. Y recuerden que siempre que resuelvo una integral que no está definida, tengo que agregar mi constante de integración. En este caso, la voy a llamar C1, porque de mi otra integral me va a salir otra constante. Ahora, en el lado de las x tengo la integral de menos 4x diferencial de x. Me conviene sacar mi constante, que es el menos 4, y hacer la integral únicamente de x por diferencial de x. Esta es integral algebraica, es x con potencia 1. Aquí nos conviene usar la primer fórmula que aprendemos en cálculo integral, que nos dice que la integral de x a la n es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces, si mi n vale 1, 1 más 1 me va a dar 2. Logaritmo natural de y más c1 es igual a menos 4 por x cuadrada sobre 2 más c, 2. En este momento, nosotros ya terminamos de integrar, pero no hemos terminado de resolver nuestra ecuación diferencial. Entonces, vamos a continuar. Lo primero que voy a hacer, y este es un truco que vale la pena anotar en color rosa porque nos va a ayudar para el resto del curso, es que yo puedo juntar estas constantes.
¿Por qué? ¿Qué pasa si yo sumo una constante más otra constante? Pues esto es 2 veces una constante, ¿no? Pero el número 2 también es una constante, porque el número 2 vale 2 hoy y vale 2 mañana y va a valer 2 siempre. Entonces, una constante por otra constante también es igual a una constante. Entonces, si yo sumo la constante 1 más la constante 2, esto me da resultado una constante 3. Y con esto yo me estoy ahorrando letras. Entonces, esto que está aquí lo puedo escribir de la siguiente forma. Logaritmo natural de y es igual a, vamos a resolver esto de una vez, menos 4 entre 2, pues nos da menos 2 x cuadrada más C2 más o menos la C1, pues el resultado va a ser una C3. Y con eso me estoy ahorrando una letra. Ahora, se preguntarán, ¿por qué yo las Cs las pasé con las X y no con las Ys? Esto se debe a que generalmente yo lo que voy a buscar es una solución para mi ecuación diferencial que sea una función y que dependa de la variable x. ¿Por qué? Pues porque así estamos acostumbrados desde siempre, a que y es una función de x. Para algunos ejercicios más adelante tal vez nos convenga que la solución general sea una función x que dependa de la variable y, es decir, todo lo contrario a lo que hemos utilizado casi toda nuestra vida. Pero esto vale la pena irlo manejando porque nuevamente en los ejercicios de aplicación en física, en química, en computación, ni siquiera son estas letras las que nos vamos a encontrar, sino otras. Entonces, no hay que casarnos con la idea de que siempre es y función de x o que nuestras letras van a ser y x. Esto puede cambiar, pero en este ejercicio en particular queremos dejar a la y solita y tener como solución una función de x. Por eso la c la mandamos para acá. ¿De acuerdo? Continuando con la solución de nuestra ecuación diferencial, yo lo que quiero hacer es dejar a mi y completamente sola, por lo cual el logaritmo natural me estorba. ¿Cuál es la forma en la que yo despejo un logaritmo natural? Pues aplicando su función inversa, que sería la exponencial. Entonces voy a aplicar exponencial a toda mi ecuación diferencial, con lo cual, si yo hago exponencial del logaritmo natural de y, esto se va a eliminar. Y voy a tener del otro lado la exponencial de menos 2x cuadrada más c3. Exponencial con logaritmo se va y me queda únicamente y. Y del otro lado yo voy a aplicar las propiedades de las exponenciales, que me dicen que la exponencial de una suma es lo mismo que la multiplicación de las exponenciales de los miembros. Es decir, que esto lo puedo separar de esta forma, exponencial de menos 2x cuadrada por exponencial de c3. Y nuevamente aquí vamos a tener un truquito, porque ¿qué pasa? Si yo saco la exponencial de 0, sabemos que esto vale 1. Y 1 es una constante. Por lo tanto, exponencial de 0 es una constante. Si yo saco la exponencial de 2, este valor también es fijo. Si yo lo saco hoy, va a valer lo mismo que lo que valía hace 100 años y lo mismo que va a valer dentro de 100 años. Por lo tanto, exponencial de 2 es una constante. Y exponencial de 120 es una constante. Y así hasta el infinito. Entonces, la exponencial de la constante 3, pues también es una constante. No sabemos qué constante específicamente es, pero es una constante. Entonces, esto que está aquí, yo lo puedo simplificar aplicando esta lógica.
Por lo tanto, obtengo que y es igual a c4 por la exponencial de menos 2x cuadrada. Aquí ya no hay nada más que yo pueda hacer. Ya tengo a mi y solita igual a una constante por una función de x. Esto ya es mi solución general. La estructura de mi solución general va a seguir esta forma más o menos en casi todas las ecuaciones diferenciales. Vamos a tener una función de x, o en el caso de que yo haya decidido despejar al revés, una función de y, multiplicado por una constante. Y como esta constante ya es mi constante de integración final, la puedo escribir de la siguiente forma. Y es igual, o si gustan, podemos ponerlo más formalmente, y de x es igual a la c final, así muy bonita, por la exponencial de menos 2x cuadrada. Y esta es la solución general de mi ecuación diferencial. Y con esto hemos resuelto nuestro primer ejemplo, nuestra ecuación diferencial sencilla y básica, pero ya hemos identificado cuáles son los pasos necesarios para resolver una ecuación diferencial de variables separables, además de un par de trucos que nos van a ayudar en todo el curso. Y bueno, criaturas del cosmos, espero que les haya sido de mucha ayuda esta clase sobre las ecuaciones diferenciales de variables separables con un ejemplo sencillo. Si es así, por favor, regálenme un like y en los comentarios de abajo déjenme sus dudas de este ejercicio en particular si es que las tienen. Si este contenido les está siendo de utilidad, por favor, suscríbanse al canal y no se olviden de seguirme en las redes sociales que les dejo listadas al final del video. Y yo los espero aquí en la siguiente clase para seguir aprendiendo juntos.